Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos los misterios de las relaciones y buscamos la chispa que aviva el amor. Hoy tengo un tema que sé que a muchos les resuena, algo que a veces sentimos que se nos escapa entre los dedos pero que anhelamos con todas nuestras fuerzas, la posibilidad de una segunda oportunidad para reavivar el amor. ¿Alguna vez te has preguntado si ese amor que creías perdido, ese vínculo que se desgastó con el tiempo, aún guarda una llama esperando ser reencendida? Si la respuesta es un rotundo sí, o incluso un tímido quizás, entonces quédate conmigo porque hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de esta fascinante idea. Y antes de que nos vayamos de cabeza a este viaje, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que le des a ese botón de suscribirse. Así no perderás ninguna de nuestras aventuras emocionales y seguirás formando parte de esta increíble comunidad que busca crecer y amar mejor. Piensa por un momento en esas historias que nos encantan, esas películas donde los protagonistas vuelven a encontrarse después de años, con las cicatrices del pasado pero con una conexión inquebrantable. A veces la vida nos pone a prueba, nos lanza desafíos que nos obligan a tomar caminos separados, o simplemente con el día a día, esa rutina que puede ser tan cómoda como sofocante, va apagando lentamente la llama que un día ardió con tanta fuerza. Y entonces llega un punto en el que nos preguntamos, ¿es esto todo? ¿Se acabó la magia? La verdad es que en el complejo tapiz de las relaciones humanas, la posibilidad de una segunda oportunidad no es solo una fantasía de película, sino una realidad que muchas parejas y muchos individuos exploran y, en ocasiones, logran con éxito. Pero, ¿cómo se hace? ¿Qué ingredientes secretos se necesitan para que ese volver a empezar no sea solo un eco del pasado, sino el inicio de algo nuevo y fortalecido? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder juntos hoy. Vamos a desgranar este tema con la profundidad que merece, analizando cada uno de los pilares que sostienen la posibilidad de un amor renovado. Lo primero y más crucial, antes incluso de pensar en la reconciliación, es la autoevaluación honesta. Y cuando digo honesta, me refiero a esa honestidad brutal que a veces evitamos porque duele. No es suficiente con decirnos a nosotros mismos que el otro tuvo la culpa o que las circunstancias nos separaron. Se trata de una introspección profunda, un examen de conciencia minucioso, donde debemos mirar en las profundidades de nuestro propio comportamiento, nuestras decisiones y nuestras reacciones. ¿Qué falló realmente en la dinámica de la relación? No se trata de culpar al otro ni de victimizarse. Se trata de entender las dinámicas, las fallas en la comunicación, las expectativas no cumplidas, las heridas que quizás se infligieron mutuamente. Ambas partes, si es que ambos están considerando esta segunda oportunidad, deben ser capaces de mirar en su propio espejo y reconocer sus errores y responsabilidades. ¿Qué aportaste tú a la fractura? ¿Qué podrías haber hecho diferente? ¿Fuiste un receptor pasivo de las circunstancias o un agente activo en la separación? Si no podemos identificar los problemas de raíz, si no podemos desenterrar las causas subyacentes de la ruptura, es muy probable que acabemos tropezando con las mismas piedras. Es como intentar construir una casa nueva sobre cimientos podridos, tarde o temprano, todo se derrumba. Así que, primero, un análisis profundo y sincero de lo sucedido. Sin justificaciones, sin rodeos, solo con la intención pura y cristalina de aprender, de comprender, de crecer. Esto implica reconocer nuestros patrones negativos, nuestras inseguridades, nuestras carencias y cómo éstas afectaron la relación. Es un ejercicio de humildad y valentía, un paso fundamental que sienta las bases para cualquier intento de reconciliación. Luego viene la comunicación. Y aquí es donde muchos proyectos de segunda oportunidad se ahogan, se desmoronan antes de siquiera empezar. La comunicación efectiva en una segunda oportunidad no es simplemente una conversación casual, es un arte, una habilidad que debe ser cultivada con esmero. No se trata de decir te quiero y ya está, ni de pretender que el tiempo y la distancia lo han borrado todo. Se trata de tener conversaciones difíciles, de expresar miedos, de articular pensamientos y sentimientos que quizás se han guardado durante mucho tiempo, y sobre todo, de escuchar activamente las inquietudes del otro sin interrumpir, sin juzgar, sin preparar una defensa anticipada, solo con la voluntad genuina de comprender. Es el momento de abrirse, de ser vulnerable, de mostrar las cicatrices y, lo más importante, de mostrar la voluntad de sanarlas juntos. A veces las palabras pueden ser heridas abiertas, punzantes y dolorosas, pero también pueden ser bálsamos curativos, ungüentos que calman el dolor y reconstruyen la confianza. Debemos aprender a hablar
idioma del otro a traducir nuestros sentimientos de una manera que sea recibida y entendida, no como un ataque, sino como una expresión de necesidad o de dolor. Imagina que antes hablaban lenguajes diferentes, un lenguaje de malentendidos y de suposiciones, y ahora, en esta nueva etapa, ambos están dispuestos a aprender el idioma del amor y la empatía, un lenguaje de apertura y honestidad. Eso requiere paciencia, requiere esfuerzo, requiere una gran dosis de empatía, pero el resultado puede ser increíblemente gratificante, una conexión más profunda y auténtica que la que existía antes. Y dentro de esta comunicación, hay un elemento clave, un pilar irreemplazable, el asterisco perdón. Y no me refiero solo al perdón superficial, al te perdono porque sí, al perdón que se otorga por conveniencia o por presión social. Me refiero a un perdón genuino, un perdón que libera el resentimiento y el dolor del pasado, un perdón que desmantela las barreras invisibles que nos impiden avanzar. Perdonar no significa olvidar ni justificar lo ocurrido, significa soltar la carga que nos pesa, que nos ata al pasado y nos impide caminar hacia el futuro. Si llevamos el peso del rencor, de la amargura, de la sed de venganza, esa segunda oportunidad estará envenenada desde el principio, destinada a fracasar. Y el perdón, para que sea efectivo, para que sea verdaderamente sanador, debe ser mutuo. Ambas partes deben estar dispuestas a perdonar y, quizás aún más difícil, a pedir perdón con humildad y sinceridad. Es un acto de valentía, un acto de amor propio porque nos liberamos de un peso emocional insostenible, y un acto de amor hacia el otro porque reconocemos su humanidad y su capacidad de error. Cuando logramos perdonar de verdad, cuando la carga del rencor se disipa, se abre un espacio fértil para la reconstrucción, para empezar de cero, pero con la sabiduría invaluable que nos da el aprendizaje del pasado. Es un renacimiento, una oportunidad para escribir un nuevo capítulo, libre de las sombras del anterior. Pero, ¿qué pasa si la chispa se apagó no por grandes conflictos, sino porque simplemente se perdió la conexión, la intimidad, la admiración mutua? Aquí es donde entra la asterisco reconstrucción de la intimidad y la conexión. Y cuando hablo de intimidad, no solo me refiero a la intimidad física, aunque esta sea una parte fundamental de cualquier relación romántica, sino también a la intimidad emocional, la intelectual, la de compartir sueños, miedos, risas y hasta silencios cómodos. ¿Cuándo fue la última vez que se miraron a los ojos y sintieron esa conexión eléctrica, esa sensación de que nadie más en el mundo los entiende como ustedes dos? ¿Cuándo fue la última vez que compartieron un momento de auténtica complicidad, una broma interna, un gesto que solo ustedes dos comprenden? Esta segunda oportunidad debe ser un renacimiento de esa conexión, una reanimación de esos sentimientos. Implica redescubrirse mutuamente, salir de la rutina asfixiante, sorprenderse mutuamente con pequeños detalles o gestos inesperados, crear nuevas experiencias juntos que generen recuerdos y fortalecer el vínculo. Piensa en ello como una cita a ciegas, pero con la persona que ya amas, con la que compartes un historial, pero con la emoción de un nuevo comienzo. La sorpresa, la novedad, la exploración conjunta de lo desconocido pueden ser catalizadores poderosos para reavivar la pasión, el afecto y el deseo. Hay que volver a verse con ojos nuevos, a escucharse con oídos atentos y, sobre todo, a desearse con la misma intensidad del principio, pero con la madurez y la sabiduría que el tiempo ha aportado. Otra piedra angular, un cimiento esencial para cualquier relación duradera, es el asterisco establecimiento de nuevas expectativas y límites. Cuando una relación termina o se tambalea hasta el punto de la separación, a menudo es porque las expectativas estaban desalineadas, eran poco realistas, o simplemente no se habían comunicado de manera efectiva. En esta nueva etapa de segunda oportunidad, es fundamental sentarse juntos con calma y serenidad, y definir claramente qué es lo que cada uno espera de la relación ahora. ¿Qué es lo que buscan en esta nueva fase? ¿Cuáles son sus necesidades emocionales y prácticas? Y, crucialmente, ¿qué límites son innegociables para cada uno? ¿Qué comportamientos no están dispuestos a tolerar de nuevo? Y lo más importante, ¿cómo se van a comprometer mutuamente para cumplir esas expectativas y respetar esos límites? Esto no es un contrato rígido e inamovible, sino un acuerdo flexible, un pacto de entendimiento que permite crecer, adaptarse y evolucionar juntos. Es como trazar un nuevo mapa juntos, sabiendo que el camino puede cambiar, que pueden surgir imprevistos, pero con la certeza de que ambos están remando en la misma dirección, con un propósito compartido. Y esos límites, bien comunicados y respetados, son un acto de amor y respeto mutuo. Nos dicen que es aceptable y que no en la relación, y nos protegen de volver a
en viejos patrones perjudiciales que llevaron a la ruptura inicial. Ahora hablemos de la asterisco paciencia y la perseverancia. Reconstruir una relación que ha pasado por dificultades, que ha sufrido heridas, no es un proceso de la noche a la mañana. No es como pulsar un botón y que todo vuelva a ser como antes. Habrá días buenos, momentos de alegría y conexión, y días malos, momentos de duda, de frustración, de tentación de volver a los viejos hábitos o de ceder ante la desesperanza. Es aquí donde la paciencia se convierte en nuestra mejor aliada, en un salvavidas emocional. Ser pacientes con el proceso, con el otro, reconociendo que cada uno avanza a su propio ritmo, y sobre todo, ser pacientes con uno mismo. El camino hacia la sanación y la reconstrucción es largo y a menudo sinuoso. Y la perseverancia, esa determinación inquebrantable de seguir adelante a pesar de los obstáculos, de no rendirse ante la primera dificultad, es lo que marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso. No se trata de luchar contra el otro, de culparse mutuamente por los retrocesos, sino de luchar juntos contra las dificultades que puedan surgir, de formar un frente unido ante la adversidad. Es un compromiso diario de seguir construyendo, de seguir aprendiendo, de seguir amando, de seguir creyendo en la posibilidad de un futuro juntos. Y por último, pero no menos importante, no olvidemos el asterisco compromiso y la voluntad de cambio. Si realmente se busca una segunda oportunidad, si ambos desean sinceramente reavivar ese amor, ambos deben estar dispuestos a cambiar, a adaptarse, a crecer. El cambio no se trata de que uno se transforme en otra persona para complacer al otro, sino de que ambos se comprometan a ser mejores versiones de sí mismos, no solo para la relación, sino para su propio bienestar personal, para su propio crecimiento. El cambio es un proceso activo que requiere esfuerzo consciente, dedicación y una profunda motivación interna. Requiere salir de la zona de confort, enfrentar nuestras debilidades y trabajar activamente para superarlas. Si uno de los dos no está dispuesto a dar un paso adelante, a invertir en su propio crecimiento y en la mejora de la relación, la segunda oportunidad se convierte en una carga insostenible para el otro, en un esfuerzo unilateral destinado al fracaso. La voluntad de cambiar, de mejorar, de ser un mejor compañero, un mejor amigo, un mejor amante, es esencial para que la relación no solo sobreviva, sino que florezca de nuevo, más fuerte y más vibrante que antes. Es un compromiso mutuo de evolucionar, de aprender juntos y de construirse como individuos y como pareja. En resumen, mis queridos amigos, una segunda oportunidad para reavivar el amor no es un camino fácil, es una travesía que requiere valentía, honestidad y una profunda convicción. Pero es un camino posible si se recorre con los ingredientes que hemos desglosado: autoevaluación honesta, comunicación abierta y vulnerable, perdón sincero y mutuo, reconstrucción activa de la intimidad y la conexión, establecimiento de expectativas claras y límites definidos, una dosis generosa de paciencia y perseverancia, y sobre todo, una profunda voluntad de cambio y un compromiso inquebrantable. No se trata de revivir el pasado, de tratar de recrear lo que fue, sino de construir un futuro nuevo, más fuerte y más consciente sobre los cimientos sólidos que hemos aprendido a construir. Es un acto de fe, sí, creer en la posibilidad de un renacimiento, pero también es un acto de valentía, de arrojo y de profundo amor, un amor que está dispuesto a arriesgarse de nuevo, a invertir en la posibilidad de una felicidad renovada. Así que si te encuentras en esta encrucijada, si sientes que aún hay una chispa que vale la pena avivar, que hay un amor que merece una segunda oportunidad, te animo a que reflexiones profundamente sobre estos puntos. Considera si ambos estáis en la misma página, si ambos estáis dispuestos a invertir el tiempo, el esfuerzo, la energía y la vulnerabilidad necesarios. Porque al final el amor, como cualquier jardín que deseamos que sea próspero y hermoso, necesita ser cultivado, regado, podado y cuidado con esmero y dedicación para que pueda florecer una y otra vez, desafiando las estaciones y las adversidades. Espero de todo corazón que este vídeo te haya brindado una nueva perspectiva, que te haya ofrecido una guía práctica para navegar por las complejidades de una segunda oportunidad, o quizás te haya dado ese impulso de esperanza y valentía que necesitabas. Me encantaría saber qué piensas de todo esto. ¿Has vivido alguna vez una segunda oportunidad en el amor? ¿Qué lecciones has aprendido en ese proceso? ¿Qué desafíos has enfrentado y cómo los has superado? Deja tus reflexiones, tus experiencias y tus preguntas en los comentarios de abajo. Vuestra sabiduría, vuestras historias y vuestras perspectivas enriquecen enormemente esta comunidad y nos ayudan a todos a crecer y amar mejor. Y si te ha gustado este contenido y crees que puede ser útil para alguien más,
no dudes en darle un gran me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo has hecho y quieres seguir formando parte de estas exploraciones emocionales, únete a nuestra familia de exploradores del corazón suscribiéndote al canal. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este viaje tan profundo y esperanzador. Nos vemos en el próximo vídeo, y que el amor siga floreciendo en sus vidas, una y otra vez. Hasta pronto.